Realmente, no ¿Tener solo un partido político para ti es un negocio? es un negociado. Por eso nosotros Hey, ¿qué planteamos el tal? Hoy vamos a tratar sobre un candidato presidencial que en las últimas semanas se ha hablado mucho como si fuera un político a uno perfecto. Tanto es así que hay creadores de contenido promoviendo su candidatura abiertamente. Pero realmente, ¿qué ofrece Carlos Spa con su partido Sí Creo? ¿Cuál es su real postura política, económica, social sobre el Perú? Todo esto lo vamos a descubrir con sus propias declaraciones en medios. Así que comencemos. negociado. Por eso nosotros planteamos elevar la valla electoral de 5% a 20%, para que el Congreso, el mensaje sea que solamente aguanta 5 partidos políticos y para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Y cero Este es el primer punto vende humo, primer punto populista, porque al final ningún partido llegó al 20% para pasar la valla, como lo dice Carlos Spa. Así que es realmente irrazonable su planteamiento. Yo cuando vi ya que salió Castillo elegido, yo dije, nos vamos a mantener en el análisis, en la crítica, en el periodismo que hemos siempre hecho y vamos a ver cómo nuestro querido país se va por el camino de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, o hacemos algo al respecto. Y entonces, bueno, decidí Dina eso. Y Boluarte. aquí otra vez el mismo argumento que al final en la práctica vemos que el Congreso es quien tiene más poder que incluso el presidente. Y en las últimas, por ejemplo, 4 elecciones, todas las bancadas han sido mayoritariamente de derecha a partir de la coalición. Eso es algo real, eso es algo fáctico y realmente ese temor que dice Carlos Espada es puro humo. Y Dina eso. Boluarte, ¿qué balance haces del tiempo que lleva en el gobierno? Yo planteo siempre que Dina Boluarte es positivo, porque para mí la democracia es, por una parte, persuasión y convencimiento, y por otra parte, la democracia es aprendizaje. Y yo estoy seguro que el pueblo peruano ha aprendido de esa decisión que tomó él de votar por el señor Castillo, por la señora Dina Boluarte, y después de estos 5 años, el próximo año va a votar mucho mejor. Pero En este punto, Carlos Espada tiene parcialmente la razón, porque la mayoría eligió a Pedro Castillo, pero por otra parte, la derecha ofreció a la misma candidata de siempre, que es Keiko Fujimori, que es una candidata destinada a perder en las segundas vueltas. Y como puedes ver, él le tiene mucho respeto a Keiko Fujimori. Y luego la creación de un Congreso bicameral, a pesar de que el pueblo del Perú mayoritariamente, más del 80% de la población dijo no queremos un Congreso bicameral y le han metido al caballazo un Congreso bicameral y luego dijeron que iba a ser una Cámara reflexiva, una Cámara alta y lo que han hecho ha sido reproducir una Cámara de Diputados con un nivel intelectual paupérrimo, van a hacer lo mismo ahora con la Cámara de Senadores y luego dijeron que iba a ser el presupuesto el mismo. Y en este momento nos encontramos que el presupuesto del Congreso ha pasado de 350 millones de soles a 1.200 millones de soles y todavía falta ese nuevo Senado. Entonces es una burla realmente lo que se le ha hecho a la ciudadanía. Y Primero, aquí vemos otra incoherencia de Carlos Spa, porque critica al Senado cuando él realmente está postulando también para el Senado y no solo para la presidencia. Así como hubo bastante gente que criticó la incoherencia de Rafael López Aliaga, también debería de criticar esta incoherencia de Carlos Spa. hacer. Entonces, la Constitución, por más cambios y figuras que hayan querido introducir, tiene de todas maneras la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza tú la puedes plantear desde la primera semana de tu gobierno. Y Nosotros, aquí comete otro error Carlos Spa, porque en la práctica él dice, ¿no?, de que existe la figura de la cuestión de confianza, pero esta ya ha sido muy limitada por el Tribunal Constitucional y por el Congreso de la República, porque ahora ya se le puede rechazar de plano, ¿no? Porque simplemente dicen improcedente y que eso no implica de que sea un rechazo y por lo tanto no contaría para disolver el Congreso. Y aquí, por eso les digo que aquí es puro el humo. impuesto, por ejemplo, hay un impuesto que si tú eres, por ejemplo, dueña de un departamento, ¿no?, y lo vendes, tienes que pagar 5% de impuesto a la renta. Pero si una empresa vende ese mismo departamento, entonces tiene que pagar 30%. O sea, es un incentivo perverso para generar pitufeo, para eliminar cualquier traza de transparencia. Entonces, lo que vamos a hacer es un solo impuesto de 5% para las empresas o para las personas naturales. El Creo que aquí podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el tema de reducir de 30 a 5% es irrazonable desde mi punto de vista. Pero es un punto discutible en pocas palabras, ¿no? Pero creo que Carlos Spa, al comparar a una persona natural con una gran empresa inmobiliaria, es sospechoso, por lo menos. naturales. El ITF es un impuesto que supuestamente iba a combatir el lavado de activos. Yo sí. pregunto, ¿el ITF ha aportado algo? Lo que ha hecho ha sido frenar la bancarización, pero no aportó en lo absoluto el tema del lavado de activos. Tenemos que eliminar el ITF. Y bueno, así Supuestamente Carlos Spa dice, ¿no?, de que el impuesto del ITF ha frenado la bancarización, que ha ayudado al tema informal
de los capitales, pero hay que tener en consideración que el impuesto del ITF es el 0.005% de la operación. Es totalmente Y por el insignificante. otro lado, en el tema del IGB, como nosotros queremos promover la formalización, cuando tú vayas a un establecimiento formal, así como te piden unos centavitos para una obra de caridad, un punto del IGB te lo van a devolver a tu cuenta bancaria o a tu cuenta de AFP, con lo cual vamos a generar un fortalecimiento del sistema de pensiones privados y vamos a generar también una formalización porque la gente va a tener un incentivo bueno para ir a establecimientos formales. Pero es Carlos Spa ha criticado mucho la burocracia, el trámite que se hace, y entiendo muy bien su punto y puedo dárselo, pero imagínate a esa empresa formal de pequeña o mediana tener la logística necesaria para devolver 1% del IGB al banco de todos sus usuarios. Eso es, en la práctica, casi imposible de lograrlo. Agroexportadores, un sector que está funcionando muy bien, pero tiene un régimen especial del que tal vez pudiera prescindir y ya valerse por sí mismo sin ayuda del Estado. ¿Qué piensa en ese puntual aspecto? Sí creo. Nosotros nosotros creemos, Fernando, que no debe haber sectores privilegiados, que debe haber una transparencia y una simplificación tributaria. Y entonces cualquier régimen que se le pueda otorgar al sector agroexportador debería aplicársele a cualquier otro sector. O sea, en términos generales lo que nosotros queremos es reducir los impuestos, reducir las cargas tributarias. El mismo Carlos Spa está a favor de las agroexportadoras. No les critica, no dice nada, más bien quiere trasladar ese modelo a otras empresas, a todas las empresas, mejor dicho, sean grandes o pequeñas, no hace una discriminación una de la otra, y eso es algo que debería de llamarnos mucho la atención porque va a haber un déficit fiscal absoluto. Y a respetar a la Policía y las Fuerzas Armadas. En ese contexto de revalorización, de otorgarle mayores presupuestos, de darle mayor capacitación y de modernizar las instalaciones policiales, en ese contexto, por supuesto que también vamos a hacer una labor de que haya mayor transparencia, evitar la Ha corrupción. sido muy vapuleada últimamente, es verdad, ¿no? Y se aprovecha, pues por malos elementos se aprovecha para atacar la institución. Y nosotros estamos por la defensa de la institución. Y en cuanto Aquí Carlos Spa hace un guiño guiño a todas las personas que se niegan a creer de que la Policía Nacional tiene un grave problema estructural, de personal, y que nunca se ha visto que hayan cortado cabezas a grandes coroneles de la Policía Nacional, a pesar de que hay casos abundantes de corrupción, tanto de rango alto y medio, pero nunca de la cabeza alta. Eso es algo muy raro. O sea, cuando tú aplicas la ley de manera imprudente, lo que generas es la derogación de la ley. Y lo que ha habido en los últimos 10, 15 años es una aplicación imprudente de la prisión preliminar, de la prisión preventiva, del concepto de organización criminal. Entonces tiene que haber una aplicación de esas leyes de manera prudente, ¿no? Entonces, ¿cree que ha habido excesos? ha habido políticos? totalmente excesos, ha habido una judicialización de la política. Y lo que ha Yo me ocurrido, pregunto, ¿qué políticos han estado con prisión preventiva en estos últimos años? Ustedes ya lo saben, personajes de derecha y de izquierda. Y Carlos Spa, al momento de decir que se ha politizado la justicia, le está dando la razón a ambos políticos de ambos extremos. Así que vamos a escuchar un poco más. ahora estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer, que en el Ministerio Público se ha anunciado que van a investigar al señor Carlos Álvarez y a la señora Fujimori para ver si es que le quitan la inscripción a sus Claro. partidos porque a una persona X se le ocurrió plantear una denuncia. Claro. Esas denuncias tendrían que ser descartadas de plano, o sea, no gastar el tiempo de un fiscal o de dos fiscales para temas que no tienen ningún sentido. A ver, aquí ya Carlos Spa tiene una posición, implícitamente deja una posición, y es que la politización ha sido con la gente, con los políticos de derecha, pero no con los de centro o con la de izquierda. Y aquí podemos ver que existe un doble discurso por parte de Carlos Spa, ¿no? Si tú aplicas la vara tanto para la gente de izquierda, aplica para la misma vara a la gente del otro extremo, de la derecha. Sentido, ¿no? Claro, y bueno, incluso hay dos cosas, ¿no? Por un lado se ve una estrategia, en unos casos de Álvarez al menos, de alguien, un militante de Antauro, ¿no? Que por supuesto, como lo han pasado a ellos, ahora quieren ellos hacer lo mismo, ¿no? Sí, pues. Y por otro lado, pareciera que se ha vuelto una instancia de tacha, ¿no? Una nueva instancia más allá del jurado, ¿no? Es un poco absurdo la fiscalía metiéndose en política. Sí, la ley electoral, la ley de organizaciones políticas, es una ley excesivamente intrusiva en la libertad de asociación. Y así como nosotros estamos pidiendo la eliminación del financiamiento público, también deberíamos eliminar todas esas acciones de fiscalización, supervisión, que realmente atentan contra el derecho a la libertad de asociación. El mismo Carlos Spa está diciendo, está admitiendo de que él está en contra de que fiscalicen a los partidos políticos. Ojo, él mismo lo está diciendo.
Ya que menciona el caso del abuso de la preventiva, ¿cree que hubo abuso en algunos casos con expresidentes, actuales o pasados, en el contexto de Lavajato, en el contexto de las investigaciones de Odebrecht? Yo creo que en el caso del presidente Alan García hubo una aplicación imprudente de la legislación para el tema de Lavajato. O sea, el presidente Alan García vino voluntariamente al Perú para testificar, y en el momento que se presentó voluntariamente para testificar le impusieron un impedimento de salida del país, y eso no debía haber ocurrido. Por otra, Carlos Spa, a pesar de que se vende como un político diferente, sigue apoyando, respaldando a los políticos tradicionales, a los políticos de siempre, como Alan García. Y aquí otra incoherencia más. ahora, hablando del expresidente Toledo, sí quisiera mencionar en el contexto de lo que es la imprudencia en la aplicación de las leyes, que es absolutamente desproporcionada la pena que le han impuesto. O sea, un hombre que tiene 80 años de edad, le han puesto una pena de 20 años, y falta la otra pena de coteva, de lavado de activos, que son otros 20 años. O sea, estamos hablando de 40 años de cárcel para un hombre de 80 años, es una sentencia de cadena perpetua. Aunque acá no se... Y otra vez apoyando a los políticos tradicionales. Y otra vez con el mismo discurso de que todos los políticos de derecha sufrieron abusos por el sistema judicial. Aquí básicamente se está desnudando cómo es Carlos Spa. Más, Y sin embargo, al peor genocida en la historia del Perú, que es Aymar Guzmán, le pusieron 25 años. Entonces, ¿qué proporcionalidad puede haber claro. entre 25 años a un tipo que mandó poner bombas, asesinar pueblos enteros, poner coches bombas, y que es responsable de un país que se ha desangrado durante 10 años, Claro. a un hombre que es un corrupto, le pongo 40 años y al otro le pongo 25 años? Entonces también hay que revisar el tema de la Claro, proporcionalidad. ¿no? El terruco Abimael Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, no a 25 años. Así que Carlos Spa se ha comido una noticia fake, no sé, de Expreso, de Willax o de algún otro influencer vendido a una corriente política. ¿Qué piensa de algunos candidatos? Keiko Fujimori, por ejemplo. Si es que es candidata, ¿no? Porque también está... Sí, veo que ella duda, ¿no? Que ella duda. Aparentemente. Sí. Bueno, es una política que a lo largo de los años ha demostrado una resiliencia a pesar de todos los dificultades y desafíos que ha tenido al frente. Y claro, ahora besando los pies de Keiko Fujimori. Otra política tradicional, otra política de siempre. Y a mí me vendieron de que Carlos Spa es diferente a los demás. Puro humo. ¿Qué piensa del alcalde de Lima, por ejemplo? El alcalde de Lima, yo veo que está haciendo muy buenas obras. Me gusta la prolongación que está haciendo la Vía Expresa, me gusta lo que está haciendo la Ramiro Prealé, me gusta el tema del tren, el tren que va a llegar hasta Chosica, ¿no? No. Ahora Carlos Spa está tirando florcita, maicito a Rafael López Aliaga. En algunos puntos puedo entenderlo objetivamente. Creo que Rafael López Aliaga tiene puntos positivos como negativos, pero no ve la otra cara de la moneda. No hace ninguna crítica a López Aliaga, lo cual me parece otra vez curioso. Muy bien, pero en el tema de los peajes yo sí tengo una diferencia grande con lo que ha hecho, ¿no? Yo hubiera intentado en el tema de los peajes ir al CIADI, al Centro de Controversia del Banco Mundial, como demandante y no como demandado. Ahora tenemos una espada de Damocles de 2.000 y tantos millones de dólares de la demanda. Y por otra parte, yo hubiera intentado ir hasta el último esfuerzo para lograr un acuerdo, una transacción con Brookfield, ¿no? Con la empresa Brookfield. Y aquí Carlos Spa sí se diferencia en algo de Rafael López Aliaga, pero no sé si esa diferenciación es positivo o negativo, porque no hace ninguna crítica al sistema de peajes, no menciona la corrupción que hay detrás, y más bien él quiere pagar con plata del Estado a esas empresas para que abandonen el país, lo cual es un punto muy, muy cuestionable. Un nivel de bancarización muy pequeño y tenemos una informalidad muy grande. Entonces, en ese contexto, el sistema privado de pensiones ha ido quedando pequeñito en relación a la población en general y no ha crecido como se pensó que iba a crecer hace 25 años. Y luego, cuando tú le agregas toda la demagogia de determinados politicastros que se han dedicado... ¡Wow! Politicastros. Que se han dedicado a sabotear y a destruir el sistema privado de pensiones, porque el sistema privado de pensiones, estos politicastros lo que quieren es destruir ese sistema para que la gente tenga que depender nuevamente del Estado. Si Carlos Spa gana las elecciones, olvídate de tus AFPs. Tú mismo estás escuchando de Carlos Spa de que él está a favor de ellas y que no hace ninguna autocrítica al sistema actual, así que no esperes mucho de él en ese sentido. Entonces,
¿Tú crees que el Estado debe ser laico realmente, Carlos? Totalmente. Yo creo en la separación del Estado y de la Iglesia y de las iglesias. O sea, yo creo en el Estado laico, ¿no? Yo creo en la libertad de creer o de no creer. Yo creo en la libertad religiosa. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, la iglesia se tiene que meter en cosas de la política. Yo no entiendo por qué el cardenal tiene que llamar a la señora Keiko y al señor Pedro Castillo para que firmen un papelito ahí delante del altar y que se comprometan a que sea buena gente, que no va a haber corrupción. O sea, la iglesia no tiene por qué meterse en los asuntos de la política, ¿no? A ver, esto puede gustar a algunos o puede incomodar, eso va a depender de tu punto de vista, pero lo que sí podemos concluir es que Carlos Spa está en contra de que la iglesia participe en política directa o indirectamente. Así que si tú eres un creyente, ve despidiéndote de eso si votas por Carlos Spa. Justicia que no es célere no es justicia. Justicia que demora no es justicia. Entonces en el Perú la justicia dura pues 10 años, 15 años, 20 años, 40 años. Eso no es justicia. Entonces hay una palabra que en los países desarrollados es una buena palabra y que en países como el Perú es una mala palabra, que es la palabra prescripción. Acá dicen, no, tal delito está prescribiendo, ¿no? Hay que declarar imprescriptible tal delito. Entonces ahora todos los delitos son imprescriptibles. Aquí es una realidad de que el sistema judicial falla y que es lento, sea la materia cual sea, incluso si es materia civil. Así que Carlos Spa está a favor en realidad de esas leyes que ha sacado el Congreso sobre el crimen organizado respecto a la prescripción, que debería ser muchísimo más corta. Así que ya tú vas sacando tus propias conclusiones sobre esto. Vemos que el Estado puede dar todas las garantías a una pareja en términos de hereditarios, en términos contractuales, en términos de bienes gananciales. En la medida que se garantice todos esos derechos, consideramos que no habría discriminación. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, llamar a eso matrimonio, no estaría yo de acuerdo con eso, ¿no? Porque el matrimonio significa otra cosa de mi punto de vista. El sacramento. Y como cereza del pastel tenemos de que Carlos Spa está a favor de la unión civil. Independientemente de tus gustos, estés a favor o estés en contra, podemos concluir objetivamente de que él está a favor de la unión civil, está a favor de que las agroexportadoras tengan un régimen especial, tanto así que quiere que dicho régimen sea para todas las empresas, independientemente si eres pequeña o gran empresa. En pocas palabras, quiere favorecer a la CONFIEP. También está a favor o cree que existe una persecución política contra los políticos de derecha, por eso mencionó a Keiko, por eso mencionó a Toledo, por eso mencionó a Alan, y también está a favor de las AFPs, ¿no? Porque no hizo ninguna autocrítica, más bien dice de que lo han llevado mal, está a favor de los peajes también, él lo ha dicho que se tiene que respetar los contratos, y también algunas otras cosas más polémicas que ya a lo largo del video te lo he explicado. Así que tú eres libre de decidir si este candidato te convence o no. A mí me dijeron de que era una opción única, de que él era diferente, de que él es un candidato a uno, pero yo veo que es en realidad puro humo y que todos esos influencers o esos youtubers promocionan a Carlos Spa como si fuera la gran novedad, cuando desde mi punto de vista es uno más del montón. Con eso me despido, hasta pronto.